hasta su casa. Una alegría, una noche más aquí en el programa Hablando con Sabiduría y con Doctrina, que transmitimos desde aquí, desde San José de Costa Rica, exactamente en San Sebastián, para todas las personas del mundo. Saludamos a todos nuestros hermanos de todo lo que es la parte de Suramérica, Centroamérica, Norteamérica, la parte de Europa también. Y queremos bendecir también a todos nuestros hermanos del Caribe. Los saludamos aquí desde Frontiers Radio o Radio Fronteras, también que nos escuchan en la página web, que nos están mirando por Facebook y que también se van a estar conectando por YouTube. Les saludamos y les bendecimos. Esta noche tenemos una noche muy especial, como son todas las noches, ¿verdad? Especiales, y queremos presentarles y vamos a tener una noche de entrevista, una noche de testimonio con nuestros hermanos de Ucrania, y vamos a empezar por nuestra hermana Elizabeth. Elizabeth, salude a todos nuestros hermanos aquí. Sí. ¿Sí? Buenas noches a todos. Me llamo Elizabeth. Yo soy esposa de Alex. Nosotros vivimos aquí en Costa Rica con nuestra familia. Tenemos una hija que cumplió casi 2 años. Y nosotros vivimos aquí como misioneros y tenemos aquí una obra, un grupo de ucranianos, rusos y todas personas de países como de la Unión Soviética, como antes. Sí. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de eso, ¿verdad? Y entonces vamos a pedirle a Alex que salude a todos los hermanos. Hermanos, que Dios les bendiga. Es buen, grande privilegio estar aquí y hablar con ustedes. Creo que este tiempo vamos a tener buen testimonio. Ustedes pueden escuchar cómo nosotros como familia encontramos a Jesucristo como nuestro Salvador, y también tuvimos fuego en nuestros corazones para servir a Dios. Así. Ok. Bueno, mis hermanos de Ucrania, ellos hablan español, hablan muy bien, así que aquí no tiene que haber ningún temor, ¿verdad? Vamos a hablar así en confianza, Elizabeth, con todos los hermanos que se vayan a estar conectando, ¿verdad? Aquí por la radio. Primero, bueno, vamos a empezar para que ustedes tengamos un poquito aquí de testimonio. Vamos a ver, ¿cuál de los dos, en dónde nacieron ustedes entonces? Cuéntale a los hermanos en dónde nacieron. Nosotros nacimos en Ucrania, ciudad Кривой Рог. Y nosotros vivimos muy cerca. Muy cerca. ¿Dónde queda Ucrania? Ucrania es como un país que es vecino de Rusia, de Polonia, Vengria, ¿no? Bélgica. Puede ser. Entonces, es país europeo. Un país sí. Y nuestra ciudad es ciudad bastante grande. Su distancia, ¿es correcto? Sí, la distancia. La distancia 120 kilómetros. Es una ciudad de más grandes del mundo de distancia. 120,000 kilómetros. Sí. Sí, 120,000 kilómetros. Pues eso tiene. Creo que 120.
No 1000. Es pronunciación или как это сказать? Sí, sí. Ujú. Ah, bueno, Prolongado. la ciudad donde ustedes viven, sí, son 120 kilómetros. Sí, sí, muy largo. Y yo muchas partes todavía no conozco. Oh, Sí. Ahora puede ser, conozco más San José que mi ciudad, de verdad. bueno, entonces ustedes nacieron en Ucrania, los dos nacieron en el mismo pueblo Sí. o en la misma ciudad. Y cuéntanos, Elizabeth, ¿cuántas personas son en su familia? Mi familia tiene 5 hijos. Yo soy cuarta. Ujú, Sí, yo tengo una mamá ujú. y ahora no tengo papá. No tiene papá. Ajá. Una vez usted me contaba que su abuelito era cristiano, Sí, mi abuelo fue pastor, fue pastor. como de evangelización. Ajá. Pastor evangelista. Pastor Sí, evangelista. que evangélico. Ajá. Sí. Predicaba mucho su abuelo. Sí, él predicaba mucho por las calles, Ujú, en su iglesia, ujú. a nosotros también. Sí, claro, les heredó el evangelio. Sí. Sí. Y oraba mucho por nosotros. Por Oraba. eso nosotros estamos en la iglesia con Jesucristo. Qué bueno lo que dejan los abuelos, ¿verdad? Usted me contó que su abuelo estuvo en la cárcel por causa del evangelio. Sí, él estaba 3 años. 3 años en la cárcel. Sí. Sí, él estuvo en la cárcel en aquellos tiempos en que Ucrania, o creo que pertenecía a la Unión Soviética, y que perseguían a los cristianos también. Como 3 años estuvo su abuelo. Sí. Hay cristianos que estuvieron más. Sí, y otro abuelo. También a él dieron 10 años, pero él estaba poco menos. Poco en menos. cárcel. Es otro abuelo por Sí, línea de sí. mamá. Los dos abuelos Estaban en cárcel. cristianos, predicadores, y en el tiempo de la Unión Soviética estuvieron presos los dos. Uno Sí. estuvo 10 años. No, a Y él otros dieron 3. 10 años, pero él estaba menos. en el Ok, cárcel. él hizo 3 años. Sí. Ujú. Y entonces, y usted como nieta, ¿qué pensaba en ese tiempo? De ese tiempo. Sí, de saber que su abuelo estaba en la cárcel, ¿qué pensaba usted? ¿O no había nacido? Sí, en ese tiempo no, pero después sí, yo pensé que mi abuelo tenía mucho como problemas y todo, pero él fue, ¿cómo se dice? Fiel a Dios. Fiel a Dios. Muy bien. Entonces usted se crió en una familia de 5, usted es la número 4. ¿Cuántos varones tiene, hermanos? Yo tengo 3 hermanos mayores, yo soy cuarta y mi hermana. 2. Sí, 2 mujeres sí. y 3 varones. Su mamá, pero su papá ya no está. Ujú. Ok. ¿Dónde está su familia ahorita? Mi ¿Está en familia Ucrania? está en Ucrania. Ujú. Pero no toda. Mi hermana está con nosotros. Ah, su hermana vive aquí en Costa Sí, Rica. y hermano mayor está en Estados Unidos. Ok. También como refugiado. Como refugiado. Sí. Ujú. Bueno, Alex, y cuéntenos, porque la familia suya es más grande. Sí. Soy primer de los 9. Sí. Entonces, también yo nací en una familia cristiana. Mi papá recibió a Jesucristo como su Salvador cuando tenía 20 o 22 años. No, él no estaba de familia cristiana. Y sí, soy primero de 9, tengo 6 hermanos y 2 hermanas. Sí, mi familia ahora también está como refugiada en Alemania y gracias a Dios está en un lugar seguro. También. Sí. Tuvieron que huir a España, estuvieron un tiempo en España. Sí, a principio ellos querían estar en España, pero por causas de apoyo, porque es familia muy grande y el gobierno no podría dar apoyo para
tan grande familia tenía que salir de España a Alemania. Yo he escuchado que, bueno, cuando se da esto de la guerra, que es reciente, creo que un padre de familia que tuviera más de 3 hijos o menos de 3 hijos tenía que ir a la guerra. Si tenía 9 u 8 hijos. Sí, y por ejemplo, ¿Cómo es la ley? ¿Cómo es eso? hombre que tiene 3 hijos y más puede salir de Ucrania. Ok. Pero si hombre tiene menos que 3 hijos, tiene que estar en Ucrania y es obligatorio para estar como soldado. Ujú. Sí. Ok, entonces su papá con 9. Sí, él tiene permiso. Ujú. Entonces lo mejor es tener unos 5 o 7 niños en Ucrania. Porque las guerras se dan mucho en esos lugares, ¿no? Sí, puede ser para alguien. Sí, yo sé que muchos cristianos no quieren como tener guerra y estar como soldado. No quieren matar personas. Claro. Sí, por eso para algunos cristianos que no tienen 9 hijos y tienen menos que 3, tienen que estar en la guerra. Sí, por ejemplo, de verdad, ahora en nuestro país no es obligado que tienes que ir a guerra, porque hay muchos hombres que por su voluntad van, sí, y bastante. Y por eso ahora cristianos están libres. Pero tiempo pasa y hombres también no son eternos por nuestra vida carnal, ¿sí? Y no sé qué va a pasar en otro año. Bueno, ustedes se vinieron para Costa Rica antes de la guerra. Ustedes no sabían que iba a haber guerra. Habían rumores, ¿verdad? Ahora, cuéntenos cómo es la iglesia en Ucrania antes de la guerra. ¿Cómo es la iglesia? Si es grande, si hay muchas iglesias, los pastores, si cada vez crecen más. Cuéntenos en esa parte. Nuestra iglesia tenía 120 miembros. Eso es con campos, ciudad y en nuestra ciudad está también 2 más iglesias, puede ser también 3. Entonces, pero es de nuestra alianza, pero iglesias bautistas más de 15. Sí, de nuestra alianza 4 iglesias, de otro alianza casi 10. Sí. Sí, de su denominación, bautista, ¿verdad? Pero si hablamos de evangélicos, si hablamos de evangélicos, más. Hablamos de más de 15. Y más de 15. Sí. Más todavía. Sí. Sí. O sea, el evangelio, sí hay bastante evangelio en Ucrania. Sí, pero como yo veo, por ejemplo, estoy comparando con Costa Rica, pienso que menos que en Costa Rica. Sí. Pero sí crece la iglesia. Sí, pero sí, ahora con guerra más. Sí, ahora evangelizaciones con guerra, y personas ¿qué quiero decir? Guerra es un hecho horrible, de verdad, pero Dios usa para... que con la guerra se está convirtiendo más gente aquí. Por ejemplo, en nuestra iglesia a veces 150 personas incrédulos entran en una vez. Incrédulos. Por ejemplo, en otra iglesia de nuestra alianza, cada domingo 300, 400 personas incrédulos. Buscando a Dios y orando y buscando al Señor ahora. Sí, entonces ahora el pueblo está despertando, ¿sí? Sí, despertando. También la iglesia ayuda a esas personas. Sí, ayuda mucho. Sí, les da refugio. Pan, comida. Algo de comer. O sea que los pastores tienen más trabajo. Sí. Hay más prédica, la gente tiene más... Yo pensaba lo contrario,
Pensaba que más bien la gente al ver tanto dejaban como de creer en Dios. ¿Dónde está Dios? Si murieron tantos, si murieron estos por la guerra. Pero más bien la gente busca a Dios. Sí. Sí, sí, Eso es increíble, ¿ah? sí. Sí, eso es maravilloso. Entonces, ¿ustedes nacieron en la iglesia, crecieron con su familia en la iglesia? Sí. Ujú, sí. Su papá, su mamá. Dígame, ¿y cómo se conocen ustedes dos? Ya que se hacen novios, ¿quién conquistó a Elizabeth? ¿Le puso los ojos a Alex o Alex le puso los ojos a Elizabeth? ¿Ah? Creo que es mi iniciativa. Ajá. Sí, una vez... En la misma iglesia. En la misma iglesia. Una vez yo estaba en esta noche de 9 años. Ujú. En su familia, sus hermanos me invitaron y ella tenía 14 años. Ujú. Y no sé, 13,5. o 13 y medio, no sé, 14 entonces. Y 14 yo, años o 13, ¿cuántos tenía? 13,5. 13 años y medio, ok. sí, yo en una vez miraba a ella y entendí que me gusta, que es maravillosa. Y después es antes de 4 años de casarse. Ujú. Y yo empezaba a orar. Ujú. Orar y tenía iniciativa para comunicarme con ella poco a poco. Pero una vez yo entendí que me molesta en servicio, sentimientos tempranos. Y yo fui a pastor y dijo, vamos a orar que Dios Saque. quite porque yo estaba como líder de jóvenes y es bastante joven, tenía 19 años y cuando estoy predicando, miro a ella está riendo y yo perdió todo mi concepto de predicación. De lo que estaba predicando, de un Sí, pronto sí. otro se empezó. Entonces fue como molestia. Ajá. Y yo oré a Dios que quite. Ah. Pero no terminaba a orar por ella. Y oraba durante 4 años y después de seminario yo invitaba a Ser esposa. sí, salir. Después de 4 años, cuando sale del seminario a estudiar. Sí. Sí, y entonces Dios no le quitó ese sentimiento. Más bien eso creció. Una pausa. Fue una pausa. Sí. Y después regresó. Ajá. Sí. Sí. ¿Y usted qué hacía? Cuéntenos la parte suya. Antes de... ¿Cómo se приглашение? De ese invito, como decir... yo oraba antes, desde 15 años puede ser, por esa obra o cómo. Por un esposo. Sí, por un esposo. Y cuando yo me bauticé, ¿sí? Después cuando él se fue a seminario, en Rusia, fue en Rusia, yo sentí algo, no sé, como unos sentimientos. Como que usted no quería que él se fuera. Sí. Sí. Nunca antes yo sentí eso. Ajá. Y empezó así, y yo esperaba que él viene, y después él me hizo una propuesta. Una propuesta. Sí. Por eso, él se fue, pero no le dijo a usted que eran novios o que... No, No, nada. Y usted decía... yo esperaba ¿Usted esperaba? Ajá. a él, sí. Sí. Y cuando usted se fue para Rusia, de Ucrania a Rusia a estudiar, ¿se fue cuántos años? ¿3? No, ¿2? nosotros tuvimos como seminario por tiempo, por ejemplo, 2 o 3 meses, como, y después en la casa, y Ok. después otra parte, 2, 3 semanas, y esto es 4 años, pero es último se fue a 3 meses, sí, y
después, cuando vino a Ucrania, regresó a Ucrania. Usted le propone matrimonio a ella. Sí. ¿Y ella qué le dijo? La primera vez, digamos, ella se quedó como diciendo, no, yo no, pero por dentro decía que sí. ¿Cómo? No, yo no sé de dónde empezó esos sentimientos, pero yo estaba como... Estaba lista. Estaba lista para eso. Y él me dijo que nosotros tenemos que encontrarse, si yo puedo, en la noche. Y yo digo, sí. Mañana tenemos un encuentro y encontramos y yo antes sentí que va a hacer él esa propuesta. ¿Usted sintió que él le iba a proponer? Sí, y yo no podía dormir en la noche. Después yo estaba como en colegio. No podía hacer nada y yo pensaba mucho por eso encuentro. Pensaba en Alex y... Por ese encuentro yo estaba un poquito nerviosa. Y encontramos, él me dijo esa propuesta y yo dije sí. Y hablaron con los papás, luego hablaron con el pastor. Sí, después sí. Prepararon la boda. Sí, durante 3 meses. ¿Y hace cuánto se casaron? Tenemos 5 años. 5 años. Ahora, cuénteme, ya ustedes se casan, cuénteme cómo empiezan a hacer en ustedes lo que es la obra misionera. Sí, empieza también de primer año de casado. Sí, porque cuando nosotros casamos, yo le dijo a ella que vamos a orar para tener servicio familiar, no solamente yo como predicador y líder de jóvenes, y ella es traductora de sordomudo, sí. Y vamos a orar para tener servicio familiar. Y entonces nosotros oramos en el primer año de matrimonio y Dios puso diferentes propuestas para ir, por ejemplo, a otro lugar para predicar como misioneros. Dentro de Ucrania. Sí. Iban a predicar a otro lugar. Pero yo nunca quería ser misionero, nunca. Y yo tenía idea que tengo que estar en mi iglesia, es mi llamada de Dios estar en mi iglesia. Y una vez yo encontré en un grupo de de unas redes sociales una propuesta, ir a Cuba. Pero antes mi amigo tenía que ir a Cuba y yo decía, no tienes que ir a Cuba. Yo no quiero, tenemos mucho trabajo. Y por esta causa que mi amigo quería ir a Cuba, yo pensaba, ¿qué es país Cuba? ¿Qué pasa con esta obra en Cuba? Y llamaba por el teléfono que estaba en este mensaje de redes sociales, llamaba por este número solamente para tener información de Cuba, nada más. Pero ese amigo suyo no era de la iglesia. De iglesia, es mi amigo preferido. Sí. Sí, su amigo quería ir a Cuba. Sí, y yo dijo, no, ¿por qué? Hay tanto trabajo en la iglesia. Aquí en Ucrania hay mucho trabajo, ¿para qué vamos a ir hasta Cuba? Y después cuando encontré este mensaje, yo quería saber más de Cuba, pero solamente como información, nada más. Y cuando yo llamé por este teléfono, hombre que hablaba conmigo después de esta conversación dice, tu llamada es de Dios. Tú eres misionero que
que Cuba necesite. Yo dijo, no, usted está equivocado, yo solamente quería saber de Cuba, nada más. Cuando está pasando eso, ¿cuántos años tienen de casados? Un año. Un año Sí. de casados. Menos. Menos. Un poco menos. Sí, Poco sí. menos. Entonces, él estaba como apretado, ¿es correcto? Sí. Por teléfono, yo pienso. Él dice, vamos a hacer así, si vamos a tener verdes señales como en semáforo, es voluntad de Dios. Si no, entonces puedes estar en Ucrania. Yo pienso, ok, solamente para que él me deje. Eso dice. Sí. Eso. Para quitármelo de encima, decimos Sí, aquí. sí. Para que se vaya rápido. Sí, y Dios puso verdes señales como de semáforo. Semáforo en verde. Vaya. Sí, Vaya. durante 2 meses. Y nosotros estábamos en Cuba. Y, Viajaron a Cuba. Sí. Ahora, ¿y dónde empezaron a aprender a hablar español? ¿En Ucrania o en Cuba? Cuando nosotros entramos a Cuba, solamente sabíamos palabra hola. Solo la palabra hola. Sí. Y allí aprendimos español. En la universidad, ¿Fueron a la universidad Sí. en Cuba? sí, en la universidad, allí estudiamos y también practicamos mucho con cubanos. Sí, y con- ellos hablan siempre rápido, Muy rápido. sí, y así más rápido. ¿A quién entiende más? ¿A los ticos o a los cubanos? Claro que ticos, porque ellos hablan más Muy rápido. despacio. Muy rápido, sí. Hablan los cubanos, los ticos hablamos más Ah, sí, despacio. sí. Sí. Bueno, y llegan a Cuba. Sí, y cuando... ¿Y qué dijo Elizabeth? ¿Qué dijo usted? Vamos para Cuba. Ale le dice a usted, o dice, está bien, vamos para allá. No sé por qué, yo estaba lista para todo, no sé, yo con Qué él y linda con frase, Dios, qué bonita frase la que acaba de decir, yo estaba lista para todo. Sí. Qué buena. Sí, ella estaba de acuerdo con mi idea, no sé. si nosotros No, oramos y yo tenía paz de eso todo, y si Dios quiere, sí, ¿por qué no? Y yo no entendía por qué Dios quiere eso. Y yo decía, yo tenía de acuerdo con este hombre y yo no podría decir después no. Entonces tenía que salir. Y después solamente cuando viajamos a Cuba, yo entendí durante este año que estábamos en Cuba que eso es mi misión. ¿Ustedes viajaron a Cuba? ¿Se quedaron o solamente fueron, estuvieron unos días, regresaron a Ucrania y luego a Cuba? ¿O Sí, solo un viaje? en mismo vez. Dijeron, nos quedamos en Cuba. Sí. Sí, y yo creo que este tiempo en Cuba fue como más útil para mí que para Sí, claro. para personas que yo predicaba. Yo entendí, es como educación de Dios. Sí. Yo creo que Qué bueno, Cuba sí. fue como Una Una escuela. una escuela mejor que este seminario que yo estudié. Es Y de práctica. Práctica, yo sí. entendí que que tengo fuego para predicar, evangelizar a personas incrédulas, y yo entendí que tengo dones para esto, y entendí que es una llamada de Dios. Y después, cuando tuvimos que salir de Cuba, Dios, Perdón, en Cuba ustedes estaban trabajando con muchas personas rusas y y cubanos también. y cubanos también. Sí. Porque en Cuba vive mucha gente que es de Rusia, Sí. que quedaron inclusive hijos y generaciones cuando estaba la Unión Soviética y enviaban muchos a hombres de Rusia a trabajar en Cuba. Sí, Y el propósito sí. de ustedes era trabajar con ese tipo de personas. Sí, Ok. sí, pero fue como, a principio con ruso hablantes, pero después por conocimiento de nosotros
cubanos también querían participar y yo no podía decir no. Sí, no podía, Sí. o sea, ya ustedes, al final también los rusohablantes también hablaban español, algunos. Un poco. Sí, Sí, todos, sí. todos Sí, rusos todos. hablan Sí, muy entonces bien. también los cubanos dicen, bueno, yo quiero ser de la iglesia. Sí, y nosotros tuvimos servicio medio español y medio en ruso. Ok. Por ejemplo, canciones en español, prédica en ruso, o prédica en español, canciones en ruso. O es una mezcla, ¿es correcto? Una mezcla. ¿Y cómo aprendió a cantar en español? No sé. Con ellos. Con ellos, Sí. con ellos. Porque usted tiene grabado también algo, Sí, sí. le gusta cantar, Cristo es la peña de Oreb que está brotando, ¿verdad? William, creo que por ahí tenemos un video donde está cantando, ¿sí? ¿Qué le parece si lo escuchamos a todos nuestros hermanos para que escuchen a mi hermano Alex? Me avisa William cuando esté listo, ¿sí? Y entonces el culto lo hacían en mitad ruso y mitad español. Sí. Bueno, ok, pero ustedes son de Ucrania y saben hablar ruso. Sí, es por causa que Ucrania antes pertenecía a la Unión Soviética. Y como yo creo, es dos pueblos como hermanos, dos pueblos hermanos. Y en Ucrania hay dos partes. Una parte habla más en ruso y otro más en ucraniano. Sí. Y por esta causa nosotros sabemos, casi todos ucranianos ¿Saben ruso? Sí, saben Sí, ruso. el otro día me decía usted que esto es para que los hermanos que nos escuchan conozcan de estas culturas, porque nosotros conocemos muy poco de Ucrania y muy poco de Rusia. Pero usted me decía que el ruso con el ucraniano es algo parecido al español con el portugués. Sí, Algo así. sí. Que nosotros digamos, nosotros oímos a alguien hablando portugués y le entendemos casi que el 90%. Sí. Sí. ¿Verdad? Y ellos nos oyen a nosotros hablar español y nos van a entender también el español. También español e italiano. Ok. Nosotros... Sí, es muy parecido el parecido, español, sí. el italiano, es muy parecido. Bueno, yo creo que estamos listos para escuchar una canción de nuestro hermano Alex, pero usted también canta. ¿Por qué no canta en vivo ahora aquí? ¿Ah? Vamos a escuchar. William, pongámosle ahí la canción. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo
Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Bueno, y entonces ustedes nos quedamos en Cuba, ¿verdad? Sí, En Cuba la gente canta mucho. Sí, mucho. muchísimo. Hay mucho sabor. Ese es el Caribe, ¿verdad? Ok, ustedes salen de Cuba y salen porque, bueno, el comunismo y todo eso ya no querían que ustedes estuvieran allí más. ¿Regresan a Ucrania? ¿Sí? Sí, en Ucrania yo empecé también a predicar por las calles, invitar a personas incrédulas a un culto especial para ellos. También trabajaba con hijos de cristianos que dejaron a la iglesia, y así poco a poco empecé a trabajar en evangelización. Es como estoy siguiendo en esta llamada de Dios. Sí, ustedes salen de Cuba, se van de nuevo para Ucrania, siguen predicando en Ucrania. ¿Y qué es lo que pasa en el corazón de ustedes? Con Costa Rica. ¿Sí? ¿Qué pasa? Sí, es una historia muy Interesante. interesante, sí, muy interesante, porque nosotros no tuvimos planes para salir de Ucrania. Principalmente yo empecé a trabajar y empecé a tener clientes. Usted empezó cuando salió de Cuba y se fue para Ucrania, empezó a trabajar en lo secular. Aquí le decimos secular, ya no en las cosas de Dios, sino así, ¿verdad? Pero quería preguntarles algo. Cuando ustedes salen de Cuba, ¿cómo se sienten? O sea, ¿se sienten mal? ¿Sienten que falta algo? Sí, faltaba mucho. Y nosotros queríamos siempre regresar a Cuba, pensábamos mucho por eso. Regresar a Cuba. Sí, nosotros no podríamos entender por qué Dios nos sacaron, nos saca de Cuba. Porque yo tenía planes para estar en Cuba como 5 o 10 años. Yo no quería salir de Cuba. Y yo no entendía al principio por qué yo tengo que salir a Ucrania. Pero cuando salimos a Ucrania y yo empecé a servir a Dios así en la obra de evangelización, empecé a trabajar, yo no tenía planes ir a Costa Rica. Es también algo de Dios. Ni habían escuchado hablar de Costa Rica tampoco. Solamente una vez. Una vez cuando nosotros tuvimos problemas en Cuba, pastor que nos cuidaba me dijo,
puede ser vas a salir a Costa Rica rectamente sin Ucrania, ¿me entiendes? Entonces yo dije no, yo pienso que vamos a Regresar a Cuba. Yo no quería, es solamente una vez. Y después este pastor fue como nuestro amigo y yo tenía conversaciones con él por el teléfono. Él a veces me preguntaba, ¿puede ser a Costa Rica? Y yo digo, no. Sí, es solamente así. Pero idea nació en nuestro corazón en una vez cuando nosotros estábamos en una ciudad que se llama Mariupol. Sí, es una ciudad que ahora está casi destruida. Sí, yo he oído comentar mucho Mariupol. Sí, y en esta ciudad nosotros estábamos en una boda de nuestros amigos, hermanos de iglesia, y nosotros estábamos en una familia, quedamos sí, para a una noche. Y esta familia vivía muy cerca de frontera con estos territorios problemáticos. Y esta familia nos explica que armadas, como grupos armados. Sí, armados, más y más ruido de estas armadas, soldados. Y yo tenía algo de mi corazón como, ¿qué pasó aquí? Inquietud. Sí, y pienso, ¿por qué no tengo paz? Y fue 2 semanas y yo hablaba con ella y dijo, no puedo tener paz, no sé por qué. Vamos a orar que Dios nos explique por qué no tengo paz o quite este sentimiento malo. O explique por qué no tengo paz o quite para que yo tenga paz. Y en otra vez, en la mañana, yo llamé a mi amigo pastor y solamente como conversación de amigos. Y él me dice, tienes que salir de Ucrania. Y yo digo, ¿por qué? Él me dice, porque Dios me dio una palabra que Ucrania va a tener guerra. Yo digo, no. Yo no creo. Y yo como bautista no creía en profeta. En que le hablara así Dios de esa forma. No. Pero yo recordé que nosotros oramos en la noche. Y pensé, puede ser respuesta. Y pregunté, ¿por qué él piensa así? Sus fundamentos de esta palabra. Y entonces poco a poco empezaba a pensar de eso. Pero después de tiempo yo llamé a él y dijo, no quiero migrar. No puedo quedar iglesia, ahora tiempo de paz. No pueden, por ejemplo, iglesia no podría entenderme. Sí, ahora que todo está bien, que no hay guerra. Y él me propuso, dice, Alex, mejor que usted servía a Dios, por ejemplo, en Costa Rica o México. Otra vez le vuelve a nombrar Costa Rica. Sí, y yo dijo, ok, para servir a Dios podemos hablar. Y entonces, después de eso, hablamos de México. Y yo entendí que México no es voluntad de Dios. Hablamos de Costa Rica y fue como verdes señales de semáforo. Así. Otra vez. Sí, señales. Y señal más grande es de mi ordenación a pastor evangelista, pastor misionero.
porque iglesia en este tiempo quería ordenarme. Y nosotros tenemos proceso bastante grande para ser pastor. Claro. Y en este tiempo iglesia no sabía quién es que iglesia quiere, porque es como un texto en... Sí, como una regla, como una ley. Muy en secreto. Ujú. Pero yo sabía, porque el pastor me dijo que mucha gente escribía mi nombre. Ah, Y iglesia no sabía. Ujú. Entonces, en mismo tiempo, en una reunión, iglesia conocía que yo es como llamado a pastor de la iglesia, y otro que yo quiero ir a Costa Rica. ujú. Y para iglesia fue decisión muy difícil, porque iglesia quiere tener a pastor suyo, que Sí. obra en la iglesia. Dejárselo, que ustedes Sí. se quede con ellos. Y iglesia durante 30 minutos decidió ordenarnos y bendició a ir a Costa Rica. Bendecirlo, Fue sí. increíble, increíble. Y Elizabeth, ¿qué pensaba usted, qué decía usted? ¿Venir a Costa Rica? Sí, ¿Sí? sí, ¿por qué no? Ujú. Siempre sí. ¿Qué le decía a la gente? Vaya, no vaya. No, ellos sí, no sí. querían, algunos no querían porque ellos, como nuestros amigos, no querían que nosotros vamos. Ellos preguntaron Y muchas sí. personas nos bendecieron para esa obra. Ujú. Muchas personas preguntaron cómo va a pasar en Costa Rica. Ustedes no conocen a ninguna persona. Ajá. Y nosotros siempre decíamos a ellos que, digamos, que Dios, si eso es voluntad de Dios, Dios nos da y personas. Ujú. Y primera persona está al lado de nosotros. Bueno, vamos a ver, porque vamos a ir. Llegan a Costa Rica, ok. Pero antes de eso, ustedes estuvieron buscando dónde queda Costa Rica, qué tamaño es, cómo es la gente, estuvieron averiguando todo eso. No estudiamos No, mucho, nada. poquito, de verdad, poquito. casi nada. Nada más se vinieron para Costa Rica. Sí, sí. Ok, se vinieron para Costa Rica y hasta donde yo entiendo, entonces ustedes se hospedan aquí o alquilan un apartamento en Bambú, Eco Bambú, sí. cerca de la iglesia de nosotros. Sí. Ahí alquilan un apartamento. ¿Y qué pasó? Sí, nuestros hermanos, por la mañana, ellos se fueron para buscar a unos, no sé, personas rusos o Conocer para al centro de San José. conocer, sí, un poquito. O sea, San José. cuando ustedes vinieron a Costa Rica, no vinieron solos, vinieron varios hermanos con Sí, ustedes vinieron, a dejarlos. vinieron dos hermanos de Estados Unidos, un pastor Ujú, y amigo. ujú. Sí, el pastor y su amigo. Sí. Ujú. Y yo estaba con Darina en apartamentos. Bueno, ya había nacido la niña. Sí. Ujú. Sí, Nació nosotros en vivimos Ucrania. aquí un año y ella tiene casi 2 años. Ujú. Veníamos cuando ella tenía 8 meses. 8 meses. Sí. Nosotros estábamos en apartamentos descansando así y después yo pensé, ¿por qué yo no puedo salir? Quiero salir y mirar cómo están tiendas y todo para comprar comida y algo así, barrio. Y yo fui a la tienda y miraba un poquito y después quería ir al barrio. Y yo estaba paseando, mirando y después yo vi una casa que no parecida a casa para vivir. Ujú. Y yo pensé que puede ser es una iglesia. Y yo estaba mirando, observando y un hombre estaba allí dentro, en el patio. Ujú. Y me pregunta, ¿qué estás buscando?
Y yo digo, no, yo estoy mirando qué es ese edificio y él me dijo que es una iglesia. Y nosotros hablamos, como conocieron, y ese hombre me pregunta, ¿y a quién usted conoce aquí en Costa Rica? Yo sé. Yo respondí, nadie, solamente a usted. Sí. Bueno, ese hombre soy yo, ¿verdad? Sí. Sí. Yo me acuerdo muy bien. Yo iba saliendo, eran como las 5 de la tarde, iba saliendo ya de la iglesia y yo la veo que usted se queda viendo la iglesia, el edificio, va con la niña en el coche, sí, y yo le digo, ¿qué anda buscando? ¿Se le ofrece algo? Sí. ¿Y qué más pasó? ¿Qué pasó por su cabeza entonces? Llamar a mí. Sí, después yo... yo le dije a usted, ¿y usted conoce a Jesucristo? Sí, usted me preguntó yo así. Le ofrecí a Jesucristo. No, ¿sí? Y Jesucristo está en su corazón. Sí, yo le dije así. Sí, y yo respondí que sí. Y así nosotros conocemos y usted me dio una sombrilla porque empezó lluvia. Y yo me fui con ella y después, el próximo día, nosotros nos encontramos con hermanos y con usted juntos. Sí, usted me dijo, yo le dije, ¿y usted tiene a Jesucristo en su corazón? Usted me dijo, sí, mi esposo es pastor. Sí, no, yo dije sí, y también que mi esposo es pastor también, como usted. Es pastor, así me dijo. Al mismo tiempo, ella me llamó y dice, yo tengo un secreto para ti. Yo creo que un día estamos en Costa Rica y tiene algo. Ya tiene secretos. Secreto. Tenemos un día de estar en Costa Rica y ya tiene un secreto. Pienso, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque no estaba en la casa. Y cuando volví, ella dice, nosotros conocimos a un pastor, entonces tenemos una persona más que conocemos aquí. Y muy cerca. Y esa fue la manera en que Dios nos presentó, la manera en que Dios nos hizo que nos conociéramos. Bueno, yo fui el primero que conoció entonces a Elizabeth, pero cuando Elizabeth le dice que ya tiene un pastor, que conoce un pastor, ¿usted qué pensó? ¿Qué dijo? Ты сказал, что ты предполагал что-то. Y sí, yo le dije que yo pensaba que este secreto es que ella encontré a alguien de creyentes, de la iglesia. Y cuando ella dice que pastor, yo tenía como levantado, sentimientos levantados, porque para mí fue muy importante conocer a alguien de creyentes. Sí, yo sabía por su, ¿cómo decir? Experiencia que cristianos pueden apoyarnos para como quedarnos, acomodarnos en Costa Rica. En Costa Rica. Sí. Y Pastor William nos ayudaba mucho. Sí, es como primera persona que estaba con nosotros siempre. Sí. Hasta este día. Hasta este día, sí. Sí, siempre los hemos estado apoyando. Me acuerdo que después de ahí de Bambú salimos a ver algo allá en Escazú. Sí. Creo que se quedaron en Escazú, sí, ¿verdad? Sí, una semana. Se quedaron una semana, luego estuvieron aquí en la iglesia, varios días estuvieron reuniéndose aquí con nosotros y después creo que se pasaron a San Francisco, también fuimos a San Francisco. Sí. Y ahora viven en, ¿cómo se llama ahí? Zapote. En Zapote. Sí. Ahí. Ok, cuando se van a vivir a Zapote, entonces ahí alquilan un lugar para vivir y para levantar la iglesia. Ahora cuéntenos el trabajo que han estado haciendo aquí durante ya casi 2 años.
Sí. Un año Un año. y 4 meses. Un año y 4 meses. Porque el propósito de ustedes es buscar personas. Sí, ruso hablantes. Es como yo siempre digo, como apóstol Pablo dice que soy deudor a, en primer lugar a judíos y después a gentiles. Sí, ellos también dijo, soy deudor a ruso hablantes todos y después a costarricense. Sí, pero estamos buscando rusos, bielorrusos, ucranianos, todas personas que hablan idioma ruso. La gente de Bielorrusia, Sí. que es otro país, Es otro país, pero hablan Sí. el idioma ruso. Sí, y estamos buscando por Facebook, por, no sé, Radio Hebreo, ¿es correcto? Es como una persona nos conoce y dice a otra persona a otra. Entonces, gracias a Dios, durante 1 año y 3 meses o 4 meses tenemos pequeño grupito de creyentes y también incrédulos que están participando con nosotros, están escuchando el Evangelio. En semana pasada tuvimos servicio, creo que más grande de este tiempo que estamos en Costa Rica, casi 40 personas. Sí, y ¿Eso entre rusos y ticos o...? es es solamente entre ruso hablantes. Sí, tenemos también conocidos ticos, sí, costarricenses, y a veces están participando con nosotros. Ya han ido conociendo más personas ticas Sí. y rusos, ucranianos. Ucranianos hay aquí en Costa Rica. Sí. ¿Lo Sí. conocen? Sí. Y más o menos cuántos rusos, de acuerdo a lo que ustedes han visto, como cuántos de ellos viven aquí en Costa Rica aproximadamente. Me dijeron con estadística no exacta que 10,000. 10,000. 10,000. 10,000 rusos. Sí, pero es también con esta población de Reunión Soviética. Y ucranianos, 300 o 400 personas. Sí, ¿Algunos viven aquí. ucranianos se han venido de la guerra a vivir aquí? Sí, Sí, hay. hay algunos. Hay Hay algunos algunos. que se vinieron a Y como también de refugio. Rusia. De Rusia, De Rusia hay también. mucho también. Migración. Y bueno, esta es una buena oportunidad para ustedes que se vinieron antes Sí. y predicarles y evangelizarlos a Sí, todos por ellos. ejemplo, durante este tiempo, durante 2 o 3 meses, nosotros recibimos a 5 o 6 personas refugiadas en nuestra casa. En la casa. Sí, de Rusia y de Ucrania, por ejemplo, ahora vive nuestra hermana como refugiada porque ella tenía peligro estar en Ucrania. Pero el jueves voy a encontrar otras personas que quieren migrar en Costa Rica. El domingo pasado yo ayudaba a 2 familias de Rusia que también son refugiados. Sí, poco a poco estamos ayudando. Es también como uno de tareas de nuestra misión ahora, ayudar a personas refugiadas de Rusia, Ucrania. Y también queríamos abrir en español, servicio en español, pero es, no sé, cuando Dios nos abre la puerta. Primeramente depende de nuestro idioma. Y segundo, puertas abiertas. Puede ser después de 9 años, no sé. Pero vamos a tener 2 servicios, un servicio en idioma ruso, con traducción también. Tenemos traducción. Y otro servicio el domingo puede ser en español. Pero ahora estoy predicando en la calle por los domingos. Bueno, esa es otra parte que yo lo he visto usted en el Parque Central con algunos otros hermanos también predicando la palabra del Señor. Sí. ¿Cómo le ha ido en el Parque Central?
pueblo escucha muy bien, de verdad. Sí. Ahí siempre están 10 o 15 personas escuchando. Y hay personas creyentes Hay que personas creyentes, nos ayudan. Nos ayudan. Sí. Sí, Y están esperando a nosotros. ¿Qué días van al parque? Domingo. el Los domingo. el domingo, porque ustedes tienen los cultos los sábados. Sí, sí. Ujú. Hay algunas personas, porque yo veo que ustedes viajan a Nicoya, allá hay algunas personas también de Rusia que están en ese lugar. Sí, estos no son rusos, pero son alemanes que hablan idioma ruso. Son alemanes que hablan Sí, ruso. y ahora está bastante grande migración de Alemania. Ujú. Y Sí, está viniendo mucho. por ahí creo que 40 personas están de creyentes. Ujú. Ellos están fundando como ¿cómo decir? Su vida, casas. Sí, están haciendo su vida y ya sí. comprando y construyendo sus casas. Sí, y yo como puedo estoy ayudando en la parte espiritual. Así. Ujú. Muy bien, ya vamos a ir terminando, pero es un trabajo muy bueno el que han estado realizando aquí en Costa Rica y les agradecemos mucho, ¿verdad? Ese trabajo. ¿Cómo los han tratado aquí en el país, en Costa Rica? ¿Cómo se han sentido estos 2 años casi en Costa Rica? ¿Cómo se han sentido? ¿Las comidas? Sí, nos gusta mucho comida. ¿Cómo qué? ¿Ah? ¿De qué? ¿Qué comida? Sí, ¿qué les gusta de comida? Gallo pinto, Chifrijo. chifrijo, patacones. ¿Les gusta el pinto, el chifrijo, los patacones? Sí. ¿Qué más les gusta? Para mí Eso estos más. dos, Sí. chifrijo y patacones. ¿Les gusta? Sí, Ajá. y yo, por ejemplo, Pero- después del culto, es mi como tradición, no sé, ir a un restaurante costarricense y comer chifrijo. Chifrijo. Casi Y cada semana. patacones. Y los patacones, pero en Cuba ustedes comían patacones, ¿no? Pero otro tipo, Sí, Ca- otra manera, sí. otra manera. Y creo que más seca que en Costa Rica. Aquí, sí. Bueno, muy bien. ¿Y qué extrañan? ¿Qué comida extrañan? ¿Extrañan comida de Ucrania? ¿O todo lo consiguen también aquí? ¿Qué más para nosotros extraño? Sí, Ay, ¿les hace falta alguna comida de... sí, sí. Es un pescado. ¿Pescado? Sí, Ajá. un pescado. Aquí no hay pescado como allí, varios. Diferente a... Sí, a- de preparación. Otra forma de preparar. Sí. Cocinar. Y creo que Arroz ruso. ¿Arroz Гречка. ruso? Ajá. Sí, hay unos granos, o como decir, que aquí no se comen. ¿Es más delgado o es más grueso el arroz ruso? Es más de como color café. color de café. y Sí. Hasta ahora oigo que hay un arroz café. Vamos a tener que traer de Ucrania. No es arroz, pero es como grano, así comen mucho allí en Ucrania. Pero como pienso yo que en Costa Rica no tanto falta de comida Sí, como en como Cuba. en Cuba. Sí, aquí Y por sentimos eso bien. nosotros aquí sentimos muy bien. Sí, muy bien. A veces mi cuerpo dice que falta algunos vitaminas que como son de mi patria. ¿sí? Yo no sé qué. A veces la refrigeradora está llena y yo quiero comer algo, pero no sé qué quiero. Ajá. Sí, que es de su país. Sí. Sí. Bueno, vamos a ir terminando porque yo quisiera que Dios los siguiera ayudando, porque hasta el día de hoy Dios les ha ayudado. Para mis hermanos que nos están viendo, yo he estado en la iglesia de ustedes. El otro día fui a predicar, me sentí muy bien. Después del servicio
comimos algo. ¿Qué fue lo que comimos? Unos dulces con té Dulces y café con té. para ustedes. Y después el otro día me tomé como algo, no sé si era una sopa, un caldo, que era como morado. Борщ. Borsch, así se llama. Bueno, comí de eso. Algunas cosas ahí todo. Pero lo más importante es el trabajo de evangelización que están haciendo aquí en Costa Rica, que ese ha sido el propósito por el cual estar en nuestro país evangelizando a todos. Usted sabe que en Costa Rica hay cerca de 70 nacionalidades viviendo en Costa Rica. Sí, entre esos, qué sé yo, chinos, japoneses, ¿verdad? Españoles, ucranianos, alemanes, franceses, italianos. Hay cerca de 70 nacionalidades en nuestro país. Es un campo misionero para cuando viene gente de otras naciones, pues y ahora, por ejemplo, nosotros hemos estado trabajando mucho con los venezolanos también. Sí. Y entonces son naciones que Dios trae para que conozcan también al Señor Jesucristo. Y bueno, y ese trabajo que usted, porque Dios es así, trae gente de otros lados. Ustedes pudieron haberse quedado allá en Ucrania, pero dice el Señor, no, váyanse y estén en Costa Rica. ¿Cuánto más o menos calculan o planifican estar, cuánto tiempo en Costa Rica? Yo digo siempre como Dios quiere, pero mi sentimiento que el mundo latinoamericano es para toda la vida. Sí. Puede ser en Costa Rica toda la vida, o puede ser más países, puede ser, no sé, porque yo tenía planes de estar en Cuba 10 años, Dios no sí, exactamente. Pero planificar es muy difícil ahora. Pero ahora... Ahora es muy difícil algo planificar. Sí. Pero yo pienso que 5 o 10 años exactamente. Exactamente. Y si no, pues que se queden aquí en Costa Rica y viajando a otros lados también a hacer la obra del Señor. Yo siempre digo, ahora que me siento que vivo y estoy en su lugar, donde Dios quiere, donde usted siente que sienten que Dios los tiene aquí. No hay duda. No hay duda. Exacto. Gloria a Dios. Bueno, vamos a terminar con una oración por la iglesia en Rusia y en Ucrania. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Pues al final se puede decir a todos que nos escuchen que si usted va a encontrar a alguna persona que habla ruso o de Ucrania o Bielorrusia, usted puede escribirnos. Yo creo que vamos a tener mi número bajo de este video. Y usted puede escribirnos para comunicar con esta persona. Ok, está bien. Le voy a repetir lo que dice el hermano Alex. Alex lo que dice es que si usted tiene amigos, compañeros, inclusive que conoce que son ucranianos o que son rusos, contáctelos con Alex y con Elizabeth para que ellos puedan también conocer al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿verdad? Y tal vez algunas personas, qué sé yo, amigos, inclusive el jefe de trabajo, una señora donde usted va a trabajar o una señora que usted conoce, contáctelos si son de Rusia, si son de Ucrania, los contacta con mi hermano Alex. Alex, deseamos que usted y Elizabeth y Darina sigan adelante en el camino del Señor. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a orar y dejamos una canción, terminamos nosotros, pero vamos, William, a dejar la canción en ruso o en ucraniano, cantando usted. No sabemos, yo no sé si es en ruso o en ucraniano, ¿verdad? Pero vamos a hacer una oración y dejamos la canción allí para gozarnos. Bueno, Elizabeth, despídase de los hermanos entonces. ¿Sí? ¿Se puede despedir? Mucho gusto estar con ustedes. Esta conversación, que Dios les bendiga. Amén. Alex. Entonces también quiero decir a ustedes que tiempo es corto y si usted tiene posibilidad a predicar a alguien, úsalo y
vas a tener en su corazón muy buen gozo, que estás participando en la obra de Dios, que estás salvando a las personas del pecado en este mundo. Amén. Mis hermanos, muy buenas noches. Los dejamos, todavía no termina nuestra misión, los dejamos con una canción en ruso de nuestro hermano Alex. Buenas noches. Сила благодатная, созвучий слов живых, и дышит непонятная, святая прелесть в них, и дышит непонятная, святая прелесть в них. С души, как бремя, скатится сомненье далеко, и верится, и плачется, и так легко, легко, и верится, и плачется, и так легко, легко. Музыка данного произведения была написана известным композитором Михаилом Ивановичем Глинкой на стих Лермонтова «Молитва». Однажды Лермонтов посетовал на свое тягостное душевное состояние своей любимой княгине Марии Алексеевне. Эта женщина посоветовала ему молиться, а именно читать Богородицу. Похоже, писатель воспользовался ее советом и изложил свои впечатления в своем стихотворении. Дорогой друг, насколько часто ты пользуешься этой возможностью общаться со своим Создателем? Бог слышит молитвы и отвечает на них. Для одних людей это возможность общаться с Господом, для других это возможность убедиться в Боге и поверить Ему. Не пренебрегай молитвой, и ты переживешь намного больше, чем пережил автор этого произведения.